Juan capítulo 8, versículo 31 hasta el 59. Vamos a leer solamente los dos primeros versículos de Juan capítulo 8, versículo 31. Para todas las personas que nos acompañan por primera vez, todos los domingos estudiamos la Biblia versículo a versículo. Vamos avanzando. En este momento estamos en Juan capítulo 8. En nuestras redes sociales, en YouTube, puede ver todas las enseñanzas desde Juan capítulo 1. Vamos estudiando la Biblia poquito a poco y dejamos que ella nos hable, nos transforme, nos moldee, nos cachetee si es necesario, nos consuele también, haga la palabra de Dios lo que ella sabe hacer en nosotros. Versículo 31 dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él. Personas como usted y como yo, que hemos creído en él, la única diferencia es que ellos eran judíos, pero eran personas que habían creído en el Señor. Y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Y entonces, yo agrego esa palabra, y entonces conocerán la verdad, y la vuelvo a agregar, y entonces la verdad los hará libres. Pero noten que hay un proceso ahí y ya lo vamos a ver. Este libro se escribió cerca del año 95 después de Cristo. Ya han pasado 60 años más o menos de iglesia cristiana, y había gente que en lugar de hacer esto se estaba perdiendo, que eventualmente dijeron yo creo y comenzaron a irse, a alejarse, a perderse de la fe, poco a poco. Y el Señor da estas palabras y Juan las rescata. Juan coloca palabras y enseñanzas y comentarios y discusiones y diálogos que Jesús tuvo, que no aparecen en otros evangelios, y lo hace con alguna intención específica. En este particular, Juan va a mostrar en la conversación de Jesús cómo es, Dios no lo quiera, que usted o yo nos podemos perder del camino de la fe. Oramos. Señor, bendecimos tu nombre. Bendecimos tu palabra y te damos gracias por el privilegio que nos das, Dios, de abrirla, de tenerla, de estudiarla, de leerla y poder correr a ti, Señor, para ser transformados y pedir que tú estés en nuestra vida, Dios amado. Yo te ruego, Señor, que en esta hora tu palabra llegue fresca, poderosa, desafiante, transformadora, Señor, y sirva como una llamada de emergencia para aquellos de nosotros que estamos yéndonos poquito a poco lejos de tu camino. No permita, Señor, que nos perdamos. Más bien, trae esa libertad plena que tú quieres traer a nuestras vidas, Dios amado. Que no sigamos cargando, Señor, con el peso de las cadenas del pecado, de la amargura por mi historia, de aquello que no entendí, del miedo, de la duda, de la tentación, del resentimiento, Señor. Sino que seamos verdaderamente libres, que podamos correr libremente la carrera que tú has planeado para nosotros. Habla, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Podemos sentarnos. Como mencionaba, este texto es particularmente especial porque presenta estas palabras fuertes del Señor. Él dice cosas durísimas en este pasaje, pero inicia en el versículo 31 y 32 mostrando un proceso por medio del cual usted y yo, que hemos creído en el Señor, vamos a alcanzar libertad. Sería genial decir que cuando una persona viene a los pies de Cristo ya todo está listo y ya vive libre completamente y ya es una persona lindísima, solo le faltan alas y un halo y sería un querubín. Pero si usted tiene años en la iglesia cristiana, al igual que yo, sabrá que esto no es así. Y no lo digo por el querubín que está a la par suya, sino por usted mismo, ¿verdad? Usted sabrá que hay cosas en nosotros que no han cambiado. Es más, a lo mejor hemos escuchado la mentira de Satanás y nos hemos creído que hay cosas en nosotros que nunca van a cambiar y que se van a quedar así. Y no avanzamos hacia ser verdaderamente libres. El proceso, de nuevo, aparece en el versículo 31-32. Lo describo como en una escalada, como en una cadena. En primer lugar dice, se dirigió a los judíos que, número uno, habían creído. Esto es lo primero. El versículo 30, terminamos la semana pasada diciendo, mientras aún hablaba, muchos creyeron en él. Personas que escuchan el mensaje del Señor y dicen, amén, yo creo, yo quiero eso para mi vida. Yo creo en el Señor Jesucristo, voy ahí. Y entonces les dice, ese es el inicio, es genial.
Pero el Señor no les dice a los judíos que ya habían creído, váyanse y hagan lo que les dé la gana. No les dice ahora, ya no tienen que hacer nada, ya recibieron todo, no, sino que más bien propone un avance, ir poquito a poco, profundizando en nuestra vida con el Señor. Así es que ya creyeron, ahora lo que sigue es mantenernos fiel a las enseñanzas del Señor. Las personas que creen en el Señor, ahora lo que corresponde es venir a la palabra de Dios, escuchar las enseñanzas del Señor y mantenernos fieles a ellas. No solamente decir amén a cualquier cosa, sino mantenernos fiel a la enseñanza del Señor. Si esto ocurre, dice el Señor, entonces van a ser realmente mis discípulos. Discípulo no es un título, es una actitud de vida, es una forma de vivir. Y tiene todo el sentido. ¿Por qué? Porque un discípulo es alguien que aprende de un maestro. Y la única forma de ser un discípulo es tener un maestro y aprender de él. Por eso cuando Pablo dice que él fue criado a los pies de Gamaliel, es literalmente eso. En aquel entonces, que un maestro, un rabino, escogiera a mi hijo y aceptara a mi hijo en su escuela, significaba que mi hijo se pasaba a vivir con él. Y literalmente iba a vivir con él, de él, iba a aprender de él. Por eso el Señor, cuando le dice a Pedro y a Juan y a Andrés y a Jacobo, síganme, no les dice, los veo en la escuela a las 3 de la tarde, sino que dejaron todo y se fueron con Jesús a vivir con Él. Esto era ser discípulo. Por eso el Señor les dice, no es solamente con decir amén, y yo creo, es aprender mis enseñanzas, mantenerse en constante aprendizaje con el Señor. Si Él es mi maestro, ¿qué estoy aprendiendo de Él? ¿Qué me está enseñando? ¿Qué me está hablando? ¿Qué me está diciendo? Entonces, somos sus discípulos y entonces en ese proceso de discipulado, de aprender con el Señor, vamos a conocer la verdad. En un sentido, si conocemos al Señor, ya conocimos la verdad. Pero en otro sentido, vamos a ir conociendo más verdad. Él mismo lo dijo, lo vamos a ver dentro de algunos meses, cuando lleguemos a Juan 14, 15 y 16. Él dice, el Espíritu de verdad les va a guiar a toda la verdad. Y ustedes van a escuchar cosas que en este momento no pueden escuchar, les dice el Señor. Vamos a ir conociendo la verdad poco a poco. Y conforme aprendamos la verdad sobre Dios, sobre mi vida, sobre mi actitud, sobre mi pecado, sobre quién soy, para dónde voy, y qué piensa Dios de lo que yo estoy haciendo, pensando y decidiendo, entonces poco a poco voy a poder ser verdaderamente libre, no antes de esto. Y este proceso funciona. La pregunta es ¿por qué no funciona con nosotros? Y la pregunta es ¿por qué no funciona en algunas personas? Y en el año 95, cuando Juan escribe esto, ya había gente preguntándose, si tantos judíos comenzaron a creer en el Señor, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó allá cuando después lo pidieron que lo crucificara? Pero ¿qué fue lo que pasó después cuando a la iglesia comenzó a acercarse más gente y más gente y más gente y de repente comenzaron a alejarse? Y ya había 6 décadas de cristianismo y había historias, como las sabemos hoy, de personas que comenzaron en la fe y terminaron en cualquier lugar. Ojalá usted no conozca a nadie así, pero yo conozco varios. Voy a mencionar el más famoso, tal vez no es el más famoso, pero es uno que fue muy famoso en su momento. Esta banda, dirigida por un matrimonio, se llamaba Gungor. Yo no sé si todavía producen. Si usted lo escuchó, una banda chusísima, es como de música cristiana, hippie, nueva era, una cosa lindísima, ¿ok? A mí me encantaba. Tenía una canción que se llamaba I Am Mountain y era como una crítica a la iglesia, era chiva, como en un solar, como en un espacio abierto en la montaña. Había gente ahí como en filita, de pie, con un vestido blanco, escuchando a alguien, a un fulano que estaba de frente a ellos con la Biblia abierta y predicando, todos serios, todos cuadrados, todos igualititos. Era una crítica a la iglesia. Y de repente alguien sacaba una bomba llena de pintura y de polvo de pintura y comenzaban a explotarla y comenzaban a darle vida a aquello. Y la gente que antes estaba viendo ahí asustada ahora llegaba y participaba. Era un mensaje lindísimo, literalmente. Y otras cosas más, ¿verdad? Y había una canción hermosa que una iglesia muy popular también lo usó para su intro, diciendo que yo sé que Dios va a hacer cosas hermosas en mi vida y que Dios va a hacer cosas hermosas. El cantante, el líder de la banda, decidió abrazar, publicó la esposa, el ateísmo durante un año como propuesta de vida. Y uno dice, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible? Que alguien que está tratando de reformar la iglesia, que alaba a Dios, que dirige la adoración a Dios, abraza el ateísmo. Pero no solamente cantantes, también pastores. Y personas que no solamente se alejan de Dios, sino que se convierten en completamente hostiles a la palabra de Dios. ¿Cómo pasa eso? Y el texto nos lo va a mostrar. Hay por lo menos
4 reacciones negativas a la propuesta de libertad de Dios, por medio de las cuales nos vamos alejando y van en nivel de profundidad, van avanzando. Cada una es más violenta que la anterior. Y la reacción de los judíos tiene que ver con la palabra libres. Si él hubiera dicho, y conocerán la verdad, y la verdad los hará ricos, o famosos, o guapos, o fit, todo el mundo hubiera dicho, amén. Pero cuando dijo la verdad los hará libres, algo comenzó a pasar adentro de los judíos que dijeron, Y algo pasa adentro de nosotros, porque estamos cómodos en nuestra maldad y en nuestro pecado. A lo mejor he creído que, Dios no me va a terminar de transformar. Esto se va a ir conmigo hasta la sepultura. Yo voy a seguir haciendo esto. Este odio que siento lo voy a seguir sintiendo. Este pecado que practico lo voy a seguir practicando. Esta tentación me va a seguir ganando. Esta forma de hacer negocios sucios, yo creo que es la forma en la que Dios provee para mi casa. Y otras cosas más. Y nos hacemos a la idea de mentiras que nos mantienen amarrados, que nos mantienen esclavizados. Ya somos libres, pero estamos esclavizados, autoesclavizados. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, las 4 reacciones negativas a la propuesta de libertad de Dios es lo que vamos a ver hoy. La primera es esta: rechazamos nuestro pasado y nos mantenemos amarrados a él. Cuando el Señor les dice, ustedes van a ser verdaderamente libres, en el versículo 33 ellos responden, nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron. Recordaron su pasado hasta 1300 años. Y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿En serio? Los judíos no habían sido esclavos de nadie. ¿Qué están diciendo? ¿De qué están hablando? ¿Cómo? Yo recuerdo que mi papá es Abraham de hace 1300 años, pero lo que pasó hace 1000 años no me lo recuerdo. No, yo no. Esa parte de mi historia no la hable, eso es feo. Eso no lo diga. Nunca hemos sido esclavos. Olvidaron, no. Lo sabían, lo conocían. Es más, la principal celebración judía, la Pascua, tiene que ver con la salida de la esclavitud. Su libro de canciones, de 150 canciones, canta sobre la salida de la esclavitud. Esos 400 años de esclavitud. El momento en el que salen de la esclavitud les da identidad como nación. Es que precisamente la libertad de su pasado es lo que les da identidad nueva en el Señor. Gracias al Éxodo es que ellos se presentan en el monte delante del Señor. El Señor les da su palabra, su ley, y pasan a ser pueblo de Dios. Pero cuando el Señor les dice, van a ser libres, ellos dicen, con mi pasado no se meta. Mi pasado feo no existe. Y cuando ignoramos nuestro pasado, nos mantenemos amarrados a él. Nos esclavizamos a seguir sintiendo el dolor, la desesperanza, los vacíos que nuestro pasado nos provocó. ¿Y por qué rechazamos nuestro pasado? ¿Porque nos da vergüenza? ¿O porque nos condena? ¿O porque nos duele? Hay un libro fascinante en el Antiguo Testamento, el libro de Nehemías, que cuenta otro momento importante de la historia de Israel cuando se reconstruyó la muralla alrededor de la ciudad. Nehemías está en la capital del imperio, llegan algunas personas de Israel y Nehemías les pregunta, ¿cómo está la gente en Jerusalén? ¿Y cómo está Jerusalén? Y ellos les describen esto usando las palabras, hay humillación y calamidad en Jerusalén. Humillación y calamidad. La gente sufre, las murallas están caídas, es una vergüenza total. Y frente a esto de su pasado, Nehemías ora en Nehemías 1, versículo 6. Y Nehemías dice, confieso, le está orando al Señor, le dice, confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, es decir, mis ancestros, en mi pasado, yo confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Hemos pecado contra ti. Sí, hay pecado en mi historia. Algunas personas me lastimaron, a otras personas yo lastimé y necesito ser libre de esto. Y a partir de esta confesión sobre su pasado es que Nehemías comienza el proceso de reconstrucción de Israel. Es que no puedo reconstruir si no suelto mi pasado. Y si no lo suelto me va a mantener atrapado.
En procesos de consejería, en procesos de acompañamiento pastoral, esto es muy común. Don Serafín Contreras, a quien aprecio muchísimo, él habla de reconciliarnos con nuestro pasado, o reconciliar mi pasado, o reinterpretar mi pasado. Y entonces para los judíos ya los 400 años de esclavitud no era motivo de vergüenza, sino que era celebración de que Dios me sacó de ahí de una forma poderosa. De hecho, para la historia judía es fascinante porque no era común que una nación en su historia incluyera 400 años de esclavitud. Las cosas feas no se ponen en la historia. Pero en la historia de Israel ellos celebraban esto y ahora lo estaban negando. Versículo 34 dice: ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Y el Señor en su gracia nos les dice: vean, les voy a recordar, les voy a comentar, les voy a refrescar la memoria sobre su pasado. Resulta que José y después los hermanos y 400, no les dice nada de esto. Él sabe que están intencionadamente negando su esclavitud. Les dice, en vez de hablarles de esa esclavitud, les habla de la esclavitud de su pecado. Podemos tener la libertad que Dios nos da. Y sí, Él nos va a liberar. Y paradójicamente al mismo tiempo seguir esclavos al pecado por nuestra propia voluntad. Él nos liberó, ya no hay nada más que pagar por mi pecado, ya no hay más sacrificio que dar. Nos soltó la cadena y nosotros solitos tomamos la cadena y la volvemos a amarrar. ¿Y por qué lo hacemos? En primer lugar, porque no reconocemos lo que ha pasado en nuestra vida. Versículo 35 dice: ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en la familia para siempre. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Nuestra esclavitud voluntaria al pecado puede sacarnos de la familia de la fe, como ha pasado con muchas personas. Versículo 37 dice: yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, yo lo sé. Sin embargo, procuran matarme, porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre. Así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. Y cuando estaba escuchando este texto en el app, escuchándolo una y otra vez, y después de sorprenderme cuando los judíos dijeron nunca he sido esclavo, y ahora el Señor le dice qué ha dicho el Padre sobre ustedes, yo me hacía la pregunta: ¿qué ha dicho el Señor sobre mi pasado? Y es la invitación para todos hoy. ¿Qué es lo que el Señor ha dicho sobre su pasado? Puede ser el pasado más horrible, pero ¿qué es lo que Él ha dicho? ¿Qué es lo que Él ha planteado? ¿De qué manera? Y sí, hay cosas que no vamos a saber. A lo mejor vamos a llegar al cielo con algunas preguntas que nunca obtuvimos respuesta aquí. ¿Por qué pasó aquello? ¿Por qué aquel fulano? ¿Por qué esto? ¿Por qué permitiste aquello? Y seguramente que cuando nos encontramos con el Señor hay algunas preguntas que ya ni vamos a tener ganas de hacer. Ya no nos va a importar. Pero seguramente que el Señor se ha dicho algo acerca de nuestra historia. Y seguramente que Él sí quiere venir para redimir todo. En 1 Corintios Pablo decía que el Señor vino para reconciliar todas las cosas por medio de Él con el Señor, con Dios. Y cuando dice todas las cosas, es todas las cosas, incluyendo mi pasado. Así es que puedo venir delante del Señor a decirle: Señor, esta es mi historia. Esto no me gusta mucho de mi historia. Pero ¿qué es lo que ha dicho usted? Si no vengo con mi historia, entonces voy a seguir justificándome. Y voy a decir: no, es que yo soy así porque papi me hizo esto, porque mami no hizo aquello, porque esto me pasó. Y sigo justificándome, amarrándome, atándome, esclavizándome a un comportamiento producto del pasado que no quiero sanar. De nuevo, en consejería y en procesos de acompañamiento es común ver a personas que saben dónde está el origen de lo que están sintiendo ahorita y no quieren ir allá para trabajarlo. Y es una decisión personal. Y no es volver a mi pasado para sentirme mal, para reprochar a alguien o para sentirme culpable. No, es simplemente para ir y sanar. Así es que, con todo el respeto le digo, si hay algo de su pasado que a usted no lo deja en paz, trabájelo, sáquelo, no lo cargue más. Por eso la Biblia dice: liberémonos de todo el peso que nos asedia, en particular del pecado. ¿Qué significa eso? Que hay otras cosas que no son pecado que nos estorban y no nos dejan correr libremente. Si hay algo en su historia que lo está manteniendo amarrado, libérese de ello, busque ayuda, háblelo, preséntelo delante del Señor, no lo ignore más. La segunda reacción negativa frente a la propuesta de libertad del Señor la encontramos en el versículo
39 y siguientes. Ellos le dicen, mira, don Jesús, nuestro papá es Abraham. Nuestro papá es Abraham. Y el Señor les dice, si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo, pero están haciendo otra cosa, quieren matarme. A mí, que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios, Abraham jamás haría tal cosa, no se comportaría como ustedes en este momento. Las obras de ustedes son como las de su papá. Y ellos dicen, nosotros no somos hijos nacidos de prostitución, le reclamaron. Un solo padre tenemos y es Dios mismo. Esta frase, nacidos de prostitución, significaba en la mente judía que si mi papá era un pecador, yo nací en pecado y soy un pecador, automáticamente. Si mi mamá era una prostituta, estaba en pecado y yo nací en pecado automáticamente. Soy un pecador en este momento. Por eso cuando el Señor sana al ciego le preguntan, chisme, ¿y quién fue el que pecó? ¿La mamá de él, el papá o quién? No les edificaba nada, simplemente querían saberlo. Porque en la mente de ellos, si yo nací de un pecador, soy un pecador. Cuando ellos dicen, nosotros no somos nacidos de prostitución, les está diciendo a Jesús, nosotros no estamos en pecado. Nosotros no tenemos pecado. Nosotros no pecamos. Es más, papi es Dios. Y entonces automáticamente soy una persona santa. Soy una persona buena. No tengo nada de qué liberarme. No tengo nada de qué arrepentirme. Pero el Señor insiste. Sus obras están mal. Ya no solamente ignoran el pasado, sino que el presente no lo reconocen. Son pecadores, sus obras son malas, lo quieren matar. Y Jesús les responde usando una frase que incluye algunas palabras que incluyen una serie de verbos que describen lo que Jesús espera que hagamos con nuestro pecado. Cómo lidiar con nuestro pecado, porque ver nuestro pecado no es bonito. Cuando nos vemos en el espejo espiritual y vemos nuestro pecado, se ve feo. Y hacemos como con los espejos naturales, ¿verdad? Yo no estoy más cachetón, el espejo se deformó. Yo no estoy más arrugado, tengo que limpiar un poquito más. Y ya después no lo veo porque el espejo me cae mal, porque me enseña y no me veo de cerca, porque no quiero ver las marcas en la cara y no quiero ver nada. Y quiero ver espejos de aquí para arriba, nada más. ¿Por qué? Porque no quiero ver lo que está mal, no lo quiero ver. Pero el Señor lo propone así. Y les dice en el versículo 42, si Dios fuera su padre, si Dios fuera su papá de verdad, ustedes harían tres cosas. Número uno, ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. Los otros dos verbos aparecen en negativo. ¿Por qué no me entienden mi modo de hablar? Y esta es la segunda cosa que tenemos que hacer. Es amar a Dios. Y en segundo lugar, hacer un esfuerzo por entender la palabra de Dios. Y finalmente dice, no pueden aceptar mi palabra. Necesitamos amar a Dios, hacer un esfuerzo por entender lo que Él opina de lo que yo estoy pensando, haciendo, decidiendo, lo que sea, y después aceptarlo. El gran problema con nosotros no es que no entendemos, es que no aceptamos lo que dice. No es que no entendemos lo que el Señor propone, es que no queremos aceptarlo. Es Ricardo el que cuenta que él recién convertido iba leyendo Mateo, le dijeron, lea Mateo desde el inicio, comienza a leer la Biblia, y él todo iba diciendo amén, 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 qué lindo, qué hermoso, recibo, hasta que llegó a la parte en el Sermón del Monte cuando el Señor dice que si codicié en mi corazón con una mujer, ya soy un adúltero, ya pequé. Y él dice que él cerró la Biblia y dijo, esto no puede ser así. Dice, y no podía seguir porque no podía aceptar esto. O sea, una cosa es que yo vaya y me acueste con una persona, pero otra, no podemos. Él entendió claramente lo que estaba diciendo la palabra de Dios, pero no lo quería aceptar, no lo podía aceptar. ¿Por qué? Por su pecado. Quería seguir amarrado a su maldad. Le pasó a él, nos pasa a nosotros también. Nos sigue pasando. Él avanza y les dice fuertísimo. Versículo 44 no es un versículo que yo haya visto a alguien
dedicárselo a nadie, así como, mira, el Señor puso una palabra en mí, para vos. Está en Juan 8:44. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. El Señor ahonda y dice, ya no solamente es que se portan mal y quieren, no, es que sus deseos, su corazón está mal. Su pasado no lo quiere ver y su presente tampoco lo quiere aceptar. No solamente lo que hace, sino lo que hay adentro de su corazón. Desde el principio este ha sido un asesino, se está refiriendo al diablo, y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza. ¿Por qué? Porque es un mentiroso. Si fuera tico, dices un jetón. Es el padre de la mentira. Y él engaña. Y sin embargo, a mí que les digo la verdad no me creen. No es que no escuchan la verdad, no es que no la conocen, es que prefieren la mentira. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado si digo la verdad porque no me creen? Nuestro enemigo es astuto. Él es astuto. Y él sabe que si yo no reconozco mi maldad, no voy a ser verdaderamente libre. Por eso nos miente, nos engaña, nos engatusa. Y como no queremos ver nuestro pecado, nos dejamos encantar con las mentiras que nos dicen que estamos bien. Y entonces tomamos la Biblia y nos engañamos. Y buscamos a personas que nos digan otras cosas, que nuestro pecado está bien. Ayer hablaba con un grupo de adultos solteros que sirven al Señor. Y hablábamos de las mentiras que traen desequilibrio a nuestra vida. Y una de ellas es pensar que a Dios solo le importa mi corazón y lo que yo hago para Él. A Él no le importa lo que yo hago con mi cuerpo, no. A Él no le importa lo que yo hago con mi novia, no. A Él le importa que yo le sirva, que yo le ame, que yo llore mientras canto y otras cosas más. Y que yo pase horas sirviendo. Pero lo que yo veo en la noche no le importa. Lo que yo hago con mi pareja no le importa. Lo que yo pienso hacer tampoco le importa. La forma en que yo trato a mi papá y a mi mamá tampoco le interesa. Y lo paradójico es que se creen la mentira. No la verbalizan, pero la viven. Y saben lo que la Biblia enseña. Pero nos engañamos. Esta persona le fue infiel a su pareja, a su esposo. Y a su esposa en realidad, a su esposa. Y entonces buscaba ayuda. Y yo le decía, claro, por supuesto, o sea, podemos hablar con su esposa. Si su esposa quiere hablar, hablamos con ella. Y yo le puedo decir que si usted está verdaderamente arrepentido de lo que ha hecho, pues le muestro el camino. No. Y yo, ¿cómo que no? Me dice, es que ella no sabe que de verdad fue infiel. Y yo, ok, pero es que ella está segura, porque ella no es tonta. Y yo, ajá. ¿Y usted qué quiere? Que usted le diga que ya, o sea, que podemos seguir juntos. Pero no le puede decir que yo sí fui infiel. Y así le decía, o sea, usted me está pidiendo que yo le diga a su esposa, vea, usted tiene que creer en este sacrosanto varón del Señor. Lo que usted vio es una mentira. Usted está demente. Y le dije al Señor, le decía, si usted no procede a la verdad, no hay nada que caminar. Y se levantó y se fue triste. Él estaba buscando a alguien que le dijera, tranquilización, no pasó nada, vamos a tapar esto y vamos a caminar bonito y va a funcionar. Y usted va a poder construir, ya la engañó, y con otro engaño va a poder restaurar su matrimonio. No funciona así. Pero nos autoengañamos una y otra vez y buscamos personas que nos digan que estamos bien. Esta pareja decía hace años, nunca se me olvida, ella tiene un hijo, yo también, así es que oramos al Señor para ver si es buena idea que convivamos, para ver si vamos a funcionar o no. Y convivir implicaba tener intimidad sexual. Y ellos dijeron, y el Señor nos dijo que sí. ¿Y quién sabe cuál Señor les dijo que sí? El de la carnicería, el panadero, ¿quién sabe quién? Pero ellos se autoconvencen de la mentira, nos autoconvencemos de la mentira.
Ya la mencionaba hace un ratito. La mentira de Satanás que nos dice, esto, o sea, todo lindo con el Señor, esta parte de mi vida va a seguir así. Y ahí no va a cambiar, nunca. Pero si la cosa sigue, y sigue, y sigue, y la verdad de Dios nos sigue hablando y seguimos escuchándola, y ya no solamente no podemos negar nuestro pasado, sino que nuestra maldad sigue explotándonos en la cara, por más que yo digo que el espejo está mal, mis cachetes siguen hinchados y sigo engordando y no quiero verlo, pero vengo al espejo y sigo viendo, y algún día digo, ok, no, definitivamente, lo que está mal es el espejo. Y así lo hacemos con el Señor. Y decimos, el que está mal es usted. Lo que usted está diciendo es lo que está mal. Ya no solamente que nos hacemos los rusos, ¿no? Sino que deliberadamente venimos y acusamos a Dios. Versículo 47 dice, el que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Y entonces ellos dicen, ajá, no tenemos razón al decir que usted es un samaritano y que está endemoniado. Un samaritano, decirle samaritano a un judío en aquel momento era un insulto xenófobo, por supuesto, pero era un insulto. Era el insulto más insultante para un judío. El Señor no tenía problemas, pero ellos lo insultan de esta manera y además le dicen, usted está endemoniado. Por supuesto, tiene un demonio adentro. Cuando la palabra de Dios desnuda nuestra maldad, es común tomar el camino de desacreditar la palabra de Dios y a Dios mismo. Lo acusamos a Él. Es más fácil decir que la Biblia no dice lo que dice o que está mal la Biblia. Es más fácil decir que la iglesia está mal. Más fácil decir que los pastores están mal, que Dios está mal antes de aceptar que yo estoy mal. Y esto es sumamente común. Hace como 15 años, una mujer ya adulta, después de una decisión en la iglesia en la que estaba, nos escribió un mensaje usando el nombre de un libro famoso de la época, ustedes me perdieron. Lo que estaba diciendo es, me voy al mundo y es culpa de ustedes. Yo me voy a perder y es culpa de ustedes. Cuando yo vaya al infierno es culpa de ustedes. Y lo decimos. Yo no voy a esa iglesia, ¿por qué? Porque el pastor me cae mal, es insoportable, ¿no, James? Yo no voy a esa iglesia, ¿por qué? Porque hacen esto. Y no voy a ninguna iglesia, ¿por qué? Porque todos son malos. Y entonces nos justificamos a partir del pecado de otra persona. Pasó con Jimmy Swaggart y sigue pasando en pequeñito. Como fulano pecó, ¡ja! Y a mí me señalan, el que me señala es la palabra de Dios. Pero como fulano pecó, entonces yo creo que tengo la autorización para pecar también. Como él falló o me falló a mí, entonces pienso que tengo el derecho y la justificación para seguir siendo malo. ¿Por qué? Porque el problema no soy yo, el problema es que ellos están mal, la iglesia está mal, Dios está mal, la palabra de Dios está mal, todo el sistema religioso está mal, por lo tanto yo puedo estar mal. Nos engañamos a nosotros mismos. Si yo acuso a Dios de estar mal, entonces evito aceptar que yo estoy mal. Jesús les responde, vean, yo no estoy poseído por ningún demonio. Tan solo honro a mi Padre, pero ustedes me deshonran a mí. Yo no busco mi propia gloria, pero hay uno que la busca y Él es el juez. Tenemos la posibilidad de honrar a Dios o de deshonrarlo. Y cuando hablamos mal de la iglesia, cuando hablamos mal de la palabra de Dios, cuando señalamos a Dios y decimos, es que Él está equivocado, lo deshonramos. Y lo podemos hacer y la gente lo hace. Alguien puede blasfemar, lo hacen. En redes sociales se hace en público, se hace en privado, se hace. Pero todos vamos a estar un día delante del juez, creamos o no. Es decir, que yo no crea en el Señor y que lo insulte no significa que Él se va a sentar a llorar. No. Él va a seguir siendo Dios, va a seguir estando en gloria. Y un día, para bien o para mal, yo voy a estar delante de Él. Y Él va a ser mi juez. Versículo 51, el Señor les dice, ciertamente les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. Y ahora Él les abre la mente. Y ellos dicen, no, ahora sí estamos convencidos de que usted está endemoniado. Abraham murió, también los profetas,
Pero tú sales diciendo que si alguno guarda tu palabra nunca morirá. ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Abraham? La respuesta era sí. Él murió y también murieron nuestros padres. ¿Quién te crees tú? A este punto el Señor ya había dado bastantes señales sobre quién era Él, sobre su poder, sobre su naturaleza, sobre su predicación y sobre su mensaje. Y es que otra versión de esta reacción negativa a la verdad de Dios es reducir a Dios al tamaño de nuestra fe. Abraham significaba la fe judía. Y los judíos le están diciendo al Señor, usted no puede ser más grande que nuestra fe. Usted no puede ser más grande que lo que yo creo. Y como yo creo que este pecado se queda conmigo hasta que yo me muera, usted no me puede decir que usted me va a sacar de esto. No, esto se queda conmigo. Voy a seguir recibiendo la culpabilidad y todo el beneficio que recibo emocionalmente de seguir pecando de esta manera. Usted no puede ser más grande que mi fe. No, yo voy a seguir sintiendo lo que siento, voy a seguir odiando a mi papá eternamente y para siempre. No me diga que puedo ser libre de esto, no me lo diga. Tiene que quedarse así. No, yo no tengo que ir a pedir perdón a nadie, yo no tengo que perdonar a nadie. Eso no es para mí, esa parte de la fe, no, las bendiciones sí, esa parte no. Eso no me lo diga, usted se tiene que quedar a ese tamañito de fe. Y reducimos al Señor al tamaño de nuestra fe. Y le decimos, usted no puede ser más grande que lo que yo estoy pensando. Jesús no podía ser más grande que la fe de los judíos. Pero el Señor les dice, si yo me glorifico a mí mismo, les respondió Jesús, mi gloria no significa nada. Pero quien me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios. Y aquí viene la palabra, una palabra clave, dice, ustedes dicen que es su Dios, aunque no lo conocen. Ya el Señor lo había advertido en otra ocasión. Ustedes van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y fuimos allá y esto y aquello. Pero cuando se presenten delante mío, el Padre les va a decir, mucho gusto. ¿Quién es usted? No lo conozco. Dicen, pero no lo conocen. Yo en cambio sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero lo conozco y cumplo su palabra. Conocer a Dios y cumplir su palabra van de la mano. El problema es que Jesús señala que personas dicen que conocen a Dios, pero en realidad no lo conocen. Y ahora les habla de Abraham. Les dice, Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar en mi día, lo vio y se alegró. Y otro problema que Jesús señala aquí es que personas no ven que hay algo mucho más grande en Dios que mi propia percepción. Que Dios es más grande que mi propia fe, que Dios es mucho más grande que mi propia concepción. Pero estamos muy cómodos, amarrados a aquello que nos amarra. Y terminamos con la cuarta, más profunda, más violenta, más grave, más radical de las reacciones negativas a la libertad que Dios nos plantea. Le dijeron, versículo 57, ni a los 50 años llegas y has visto a Abraham. Y el Señor les dice, ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Y esta palabra les impactó a otro nivel. Porque el Señor les está diciendo, compañeros, yo soy el que manda. Yo tengo autoridad. Usted o acepta lo que yo estoy diciendo o no lo acepta. Punto. Y frente a esto, ellos decidieron expulsar al Señor de su vida. Versículo 59. Entonces, los judíos tomaron piedras para arrojárselas, para matarlo. Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. Que esto no nos pase a nosotros. Que el Señor no se esconda de nosotros y que pase inadvertido. Cuando Dios pasa inadvertido de nosotros es que seguimos viviendo como si no hubiera Dios. Duermo tranquilo después de haber pecado, después de haber lastimado, después de haber ofendido, después de haber blasfemado. Es como que Él se fuera y pasa inadvertido para nosotros. Las 4 reacciones negativas a la verdad de Dios. Vean, de nuevo, nadie se despierta un día y dice, voy a ser ateo. Voy a dejar de creer en Dios.
voy a dejar No pasa así, es un proceso paulatino. Así como está el proceso de crecer en libertad, que comienza con creer, aceptar las enseñanzas del Señor, seguir conociéndolas en calidad de discípulo y finalmente disfrutar la libertad cada vez más grande que Él nos da, está este otro proceso de perdición, que empieza con no traer mi pasado delante del Señor, negar mi pecado, acusar a Dios y finalmente sacarlo por completo de mi vida. Oramos. Dios amado, estamos delante tuyo, bendiciendo tu nombre, Señor, dando gracias por tu palabra, dando gracias por lo que tú has hecho en nosotros, pero también por lo que vas a hacer. Dando gracias porque no te cansas de estar con nosotros, no te cansas de hablarnos, no te cansas de visitarnos para transformarnos. Pero yo te ruego hoy, Señor, Dios amado, que si alguno de nosotros sigue amarrado, esclavizado por propia voluntad, nos transformes la vida. No permitas que esto siga ocurriendo así. No permitas que esto siga así, Señor. No queremos seguir así. No permita, Señor, que la mentira de Satanás anide en nuestra mente y en nuestro corazón, haciéndonos creer que esto nunca va a cambiar, que vamos a seguir así, que esto es una maldición y que no se va a ir de nuestra vida, y que como papi hizo esto, entonces yo ahora voy a seguir haciendo esto, y que como alguien me lastimó, entonces yo tengo derecho a seguir lastimando, y nos mantenemos amarrados a cosas de las que tú ya nos liberaste. Dios amado, ven a nuestra vida, te ruego, que no solamente seamos oidores y personas que creen y dicen amén. Háblanos, Señor, constantemente. Permítenos visitarte, Señor, en la intimidad, en el secreto, en el silencio, en la oración, en la reflexión bíblica diaria. Estar contigo. Muéstranos nuestra maldad. No permita, Señor, que ocultamos nuestro rostro para ver lo que hay mal en nosotros. Más bien yo te pido que el Espíritu Santo, que fue enviado para llevarnos a toda la verdad, comience a mostrarnos la verdad a cada uno de nosotros, por más dolorosa que sea. Dinos el diagnóstico, Señor, de lo que tenemos. Revela, Señor. No nos dejes dormir en paz mientras pecamos y mientras la maldad inunda nuestra vida y nuestra familia. No permitas que creamos la mentira de Satanás de que nunca vamos a ser libres de algunas cosas. No permitas, Señor, que creamos la mentira de Satanás de que está bien que yo haga esto, que no pasa nada, que no va a suceder nada. No, Señor, muéstranos el camino para poder proceder al arrepentimiento, para poder proceder, Señor, a sanar lo que tiene que ser sanado, a restaurar lo que tengo que restaurar, a caminar hacia donde tengo que caminar. En el nombre de Jesucristo, Señor. Y si alguno de nosotros, Señor, hoy se da cuenta que va en este camino de perdición, rescátale. Rescátanos, Señor. Rescátanos. No queremos ser un número más de aquellas personas que caminando en fe un día se fueron. No queremos engrosar el número de personas resentidas con la iglesia, de personas que ahora odian tu nombre, de personas que blasfeman, Señor, y que en el fondo de su corazón saben que están mal. No queremos convencernos a nosotros mismos, Señor, de que nuestro pecado no pasa nada, que no te molesta. No, Señor. Transfórmanos, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, porque queremos ser verdaderamente libres de la maldad, del pecado, de la tentación, de la angustia, del temor, de la incertidumbre, del resentimiento, del dolor. En el nombre de Jesucristo, Señor. Si alguien hoy está tomando la decisión de sanar su pasado, ir a ver su pasado, por más doloroso que sea, para ser libre de su pasado, Señor, dale la fuerza, el consuelo, la energía necesaria para salir adelante. Si alguien hoy, Señor, está abriendo sus ojos a su propio pecado, quita de encima suyo la vergüenza y la culpa y trae el perdón y trae la restauración que solo tú puedes traer. Si alguien, Señor, se está autoconvenciendo de mentiras, háblale directamente a su corazón, sacude el mundo, Señor. Y si alguien, Señor, está tomando la decisión de alejarte de sus vidas, Dios amado, susúrrales, sedúcelos, como decía Nehemías, para volver a tus brazos. En el nombre de Jesucristo, Señor, también te ruego
que nos dé sabiduría para acompañar y ayudar a personas que están en este camino de perdición. Úsanos, Señor, como instrumentos tuyos para rescatar personas de un camino de maldad. En el nombre de Jesucristo, Dios amado, bendecimos tu nombre. Amén y amén.